Bienvenidos a la sesión del lunes 8 de noviembre de 2021. Continuaremos explicando las fuentes del derecho internacional público. Hasta el día de hoy hemos explicado las fuentes directas y el día de hoy nos ocuparemos de la revisión de las fuentes indirectas del derecho internacional público. Como ustedes saben, en cuanto a las fuentes directas ya hemos revisado los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho internacional público. Hemos visto que se han gestado algunos en el derecho interno, pero también tenemos algunos ejemplos de principios generales de derecho internacional exclusivamente del derecho internacional público. Para el día de hoy vamos a revisar las fuentes indirectas y como fuentes indirectas habremos de revisar las decisiones judiciales, las doctrinas de publicistas de mayor competencia, los actos unilaterales de los estados y las decisiones de los órganos internacionales. Vamos a observar que algunas decisiones de los órganos de estas organizaciones internacionales, recuerdan por ahí la comparación que habíamos hecho del cuerpo y bueno, el corazón, los pulmones y demás. Entonces vamos a observar que existen algunas resoluciones que son emitidas por una parte integrante de estas organizaciones internacionales. Sobre todo habremos de revisar el papel que desempeñan o que tienen alrededor del mundo las recomendaciones o eventualmente las resoluciones que emiten la, denme un segundito, que emite la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que son de vital importancia porque muchas de estas resoluciones que se emiten por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas son en el contexto de que pueden generar eventualmente costumbre internacional y que estas decisiones que se emiten por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas son con la idea de que poco a poco se vaya empezando a formar ciertas costumbres alrededor de esto, porque muchas de estas resoluciones que se emiten por parte de la Asamblea General no son vinculantes. Esto significa que no es obligatorio que los estados las observen, que los estados las cumplan. Sin embargo, a partir de esta opinión que, digamos, se emite de manera generalizada por buena parte de los de los países que cuentan con representación ante la Organización de las Naciones Unidas, ya me fui al espacio, pero vamos a pensar, ni que fuera esto Star Wars, pero bueno, vamos a pensar que en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, todos los países que se encuentran representados emiten sus opiniones en relación a temas específicos y en cuanto a estos temas específicos que se tratan en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, pueden dar lugar al nacimiento de nuevas costumbres y que puede irse desarrollando poco a poco por parte de los estados. En ese sentido, quizá no nos dé tiempo de revisarlo, pero existen algunas resoluciones de Naciones Unidas en cuanto al principio de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, y estas resoluciones que son emitidas por parte de la Asamblea General, pues de algún modo contienen la opinión generalizada de los miembros de esta organización en torno a estos dos tópicos de manera específica. Claro está que se requiere de la actuación cotidiana de los estados para la construcción de estas costumbres y que claro, están ahí enunciados, digamos, los principios generales, pero que poco a poco con el trabajo cotidiano de los estados se tendrá que desarrollar. Bien, vamos a regresar un poquito a nuestro cuadro y bueno, tenemos aquí que como fuentes indirectas del derecho internacional público encontramos, perdón, es que tengo que mover aquí, encontramos a las decisiones judiciales, que va a ser la primera que vamos a revisar. Es importante señalar que en cuanto a las decisiones judiciales estamos hablando de resoluciones o sentencias emitidas tanto por tribunales internacionales como por tribunales nacionales que pueden llegar a ser tomadas en consideración eventualmente por la Corte Internacional de Justicia, porque es probable que la respuesta a una controversia que se somete a la consideración de la Corte Internacional de Justicia no se encuentre la respuesta en los tratados, en la costumbre, en los principios generales del derecho internacional público y quizás sea necesario referir alguna sentencia que trate alguna problemática similar, lo que no significa que este órgano jurisdiccional deba de resolver en el mismo sentido. Y esto nos lleva a hacer la revisión de que no solamente se refiere a sentencias emitidas por la propia Corte Internacional de Justicia, las que pueden servir como elemento para tratar de encontrar una respuesta a una controversia específica que se someta a la consideración de la Corte Internacional de Justicia.
Y en ese aspecto podemos encontrar que pueden existir sentencias emitidas por tribunales nacionales que pueden ser recogidas por la Corte Internacional de Justicia a efecto de resolver alguna controversia. Evidentemente, esta sentencia debe de ser valiosa, importante, trascendente, paradigmática, si ustedes quieren, para que sea tomada en consideración por la Corte Internacional de Justicia cuando se resuelve un asunto, y que quizá en esa sentencia contenga algún criterio orientador y sirva para establecer la manera en la que habrá de resolverse algún asunto en particular. Ahora veamos como fuente indirecta a las doctrinas de publicistas de mayor competencia. El problema que tiene esta fuente indirecta del derecho internacional público, esta fuente tiene por objeto lo siguiente: tiene por objeto el análisis e interpretación de algunas cuestiones o figuras jurídicas que surgen en el ámbito del derecho internacional público. Ustedes saben que en el caso del derecho civil, pues, tenemos todo un aparato normativo, pero además tenemos toda una construcción teórica en relación justamente a la forma en la que se regulan determinadas circunstancias en el código. Ustedes ya recordarán todas sus teorías de Savigny y demás que estuvieron revisando en sus clases de obligaciones y de derecho civil, y así como existen estas teorías en relación a puntos muy concretos o específicos del derecho interno o del derecho civil y la manera en la que se construyeron estos códigos, también podemos encontrar que existe una situación similar en el ámbito del derecho internacional público, porque quizá no todas las respuestas estén dadas en los tratados, en las costumbres, en los principios generales de derecho, ni en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales. Quizás sea necesario acudir a las doctrinas porque quizá desde el punto de vista teórico se haya planteado ya una solución a una problemática específica que puede surgir en torno a un punto de derecho a nivel internacional. Por eso es relevante la doctrina. Y bueno, como aquí hemos observado, en el caso de las fuentes indirectas, tratan de interpretar a las primeras fuentes, a las fuentes directas, es decir, tratan de explicar el alcance que tienen, por ejemplo, los tratados, la costumbre y los principios generales, tratan de establecer cuál es el marco de interpretación y de actuación que se tiene en el orden jurídico internacional. De tal manera que es importante señalar que la doctrina, ustedes saben que funciona como un mecanismo constante de crítica al funcionamiento del aparato jurisdiccional y a la manera en la que se resuelve por parte de los jueces. Quizá desde el punto de vista de la doctrina, pues hemos observado cómo se establecen una serie de conceptos o posibles salidas a un problema que se presenta, quizá de manera cotidiana en la resolución de controversias, que se someten a la consideración de los órganos jurisdiccionales. En el ámbito del derecho internacional esto cobra especial importancia porque no todos los aspectos se encuentran esclarecidos por alguna de las otras fuentes, y pues la crítica que pueda hacer la doctrina o la academia a la manera en la que funcionan las instituciones internacionales puede permitir un cambio o un nacimiento de nuevas normas del derecho internacional público. Entonces, la mayor crítica que se recibe por parte de esta fuente del derecho internacional público, vamos a observar como en el caso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación normalmente hablan bien cuando reciben recursos económicos a cambio de que propaguen cierta idea de acuerdo a quien está pagando. Estamos de acuerdo. Y sabemos que esto es una circunstancia común y sabemos del manejo cotidiano que tienen los factores reales del poder, entre ellos los medios de comunicación. La principal crítica que se hace a esta fuente del derecho internacional es que muchas de esta doctrina o doctrinas que se pueden generar alrededor de un problema específico, pues también puede responder de manera muy concreta y de una manera muy puntual a los intereses de los estados. Es decir, que la opinión que puede estar emitiendo el experto está sesgada, y está sesgada porque se le está pidiendo que favorezca los intereses probablemente del Estado al que representa, y que lejos de ser un estudio, digamos, científico objetivo, pues es todo lo contrario, es un
es una opinión hecha a modo, una opinión subjetiva y que quizá tenga el sesgo de la parte a la que se está representando y a la que se le solicita que se emita una opinión para favorecer los intereses de la parte de la que se trata. Por tanto, es que digamos que desde el punto de vista doctrinal, pues se ve con cierto recelo, con ciertas reservas, esta fuente del derecho internacional público, porque, insisto, pues depende del lugar o del espacio al que pertenece el individuo y que esto es lo que puede traer como consecuencia esta subjetividad en el desarrollo de esta opinión. Entonces, dejamos anotada solamente esta crítica que se hace por un sector de la doctrina a esta fuente generadora de normas a nivel internacional. Bien, vamos ahora a revisar los actos unilaterales de los estados. Vamos a tener que revisar poco a poco cómo es que se generan las normas de derecho internacional a partir de esta fuente y vamos a encontrar que los actos unilaterales, a propósito del Buen Fin, vamos a tratar de equiparar esta cuestión de los actos unilaterales de los estados con la manifestación unilateral de la voluntad. Ustedes saben que ahora con el Buen Fin pues tenemos anuncios por doquier. Cuando llegamos a una tienda nos dicen estos productos van a valer tanto o que tienen un descuento del tanto por ciento y bueno, nosotros cuando llegamos a caja pues lo que esperamos es de que nos hagan efectivo el descuento que aparece en la pancarta o en el anuncio que se tiene en el centro comercial y paguemos la cantidad que está consignada ahí. Al centro comercial nadie lo está obligando para que haya una reducción del costo del producto que está poniendo a la venta. Por sí solo dice, lo voy a sacar. Adelante, Armando. Oiga, profe, pero en este caso, por ejemplo, en esto del Buen Fin, muchos empresarios acusan a Walmart de adelantarse y pues, rompiendo a un trato. ¿Puede pasar lo mismo de manera internacional? Ahorita lo checamos porque también puede ser que existan algunos actos de los estados que no se les puedan achacar abiertamente. Vamos a revisarlos parte por parte porque a los estados nadie los está obligando. Pero también existe una prohibición expresa, por ejemplo, desde decirse, es decir, de no querer cumplir con lo que ya han manifestado y decir, es que fíjate que ya no me acuerdo qué fue lo que dije y ahora va a ser de esta manera. No, vamos a ver cómo funciona esto porque hay reglas también en el ámbito del derecho internacional y el problema que tienen a veces estas declaraciones unilaterales de los estados como fuente generadora de normas de derecho internacional es que estamos sujetos a los discursos políticos que normalmente se enuncian al término de la celebración de algún otro tratado, alguna cosa de estas, pero de algún modo queda el antecedente por parte de los estados o de los representantes de los estados. Bien, vamos a revisar primero el concepto. En cuanto a los actos unilaterales, se entiende de la siguiente manera. Es una manifestación de la voluntad no equívoca del Estado formulado con la intención de producir efectos jurídicos en sus relaciones con uno o más estados o más organizaciones internacionales, respecto de la cual él o los estados o las organizaciones internacionales tengan conocimiento. ¿Cuáles son ejemplos que podemos observar de los actos unilaterales de los estados? ¿Puede esto traducirse en propuestas, en discursos emitidos por los jefes de Estado? Y vamos a encontrar notas diplomáticas, comunicados o conferencias de prensa que se pueden hacer de manera conjunta al término de un evento de carácter internacional. Ustedes saben que a veces cuando concluyen alguno de estos eventos, pues existen estas conferencias de prensa donde van los reporteros, están los jefes de Estado o están los representantes del Estado como los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores y bueno, después de sus discursos o a veces después de la firma pueden salir, convocarlos y emitir estos discursos y es ahí donde se pueden generar este tipo de propuestas. Nada más que aclaro que no es cualquier sujeto el que debe de realizar estas propuestas, discursos o deben de darse estos intercambios de notas diplomáticas o de estas conferencias de prensa, sino que tiene que reunir ciertos requisitos para que ésta pueda presentarse. Y esto implica que cuando estamos hablando de estos actos unilaterales de los estados, al menos el maestro Vallarta Marrón encuentra los siguientes requisitos que deben de contenerse para que sea obligatoria para el Estado que la ha enunciado o que la ha formulado.
porque no es lo mismo que vaya José Jesús Maciel Guerra al marco de la Organización de las Naciones Unidas y van a decir, bueno, ¿y este quién es? Solamente en su casa lo conocen y viene a hablarnos aquí y decirnos un discurso de lo que ustedes quieran, pero pues qué bueno que sea él, pero no tiene las facultades necesarias para la representación del Estado mexicano. A diferencia, si fuera el secretario de Relaciones Exteriores o fuera el jefe de Estado mexicano, que en este caso es AMLO, que ojalá no vaya a decir alguna de las sandeces que últimamente ha dicho, vamos a encontrar que en ese contexto podemos observar que los requisitos que nos marca el maestro Vallarta Marrón es que sean de manera pública, notoria y debe emanar de autoridad con capacidad para comprometer al Estado. Fíjense bien en los requisitos que se están exigiendo aquí. Nos está señalando que deben de ser al menos de manera pública, notoria y que deben de emanar de autoridad competente para realizar este acto. Ahora, de manera pública nos queda claro que si van en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y están en la Asamblea General, nos queda claro que la manifestación de esa voluntad es de carácter público. Es notorio porque buena parte de la comunidad internacional se dio cuenta de la manifestación de la voluntad del Estado mexicano para vincularse en determinado sentido. Y el tercer requisito, que es el más importante, es que debe de emanar de una autoridad con capacidad para vincular al Estado. ¿Quiénes tienen la capacidad para vincular al Estado mexicano? Tendría que ser el presidente de la República o el secretario de Relaciones Exteriores. Puede ser que también sean declaraciones emitidas por el personal diplomático o por las delegaciones diplomáticas del Estado mexicano. Esto implica que si son embajadores, también podrían estar vinculando al Estado mexicano cuando emiten este tipo de declaraciones o compromisos con el resto de la comunidad internacional. E insisto, no es lo mismo que vaya Juanito Pérez a la Organización de las Naciones Unidas a pronunciar algún discurso X, pero él no cuenta con la representación del Estado mexicano, no es el presidente de la República, no es secretario ministro de Relaciones Exteriores, no es embajador, no es jefe de misión diplomática, no cuenta con plenos poderes, en consecuencia es nada en el ámbito del derecho internacional público. Entonces, por más que diga y hable en un foro de esta naturaleza, si no cuenta con la representación o con esta capacidad para vincular al Estado, pues se tratará simplemente de un discurso más que no generará mayor compromiso con el resto de la comunidad internacional. ¿De acuerdo? En el caso de Sui, él identifica los siguientes elementos que debe de reunir estos actos unilaterales de los estados. Así encontramos que debe emanar de un solo sujeto del derecho internacional público, su eficacia no depende de otro acto jurídico posterior y no produce obligaciones para terceros, es decir, que solamente vincula al Estado que lo está formulando y no puede vincular a una persona ajena o a otro Estado o a otro sujeto del derecho internacional en la generación de estas obligaciones. Es decir, si el jefe de Estado es el que está hablando y está emitiendo toda esta serie de declaraciones que pueden generar compromisos para el Estado, pues solamente vincula al Estado que lo está formulando y no a otros. Regresando al ejemplo del Buen Fin, si la oferta la presenta, por ejemplo, Walmart de México, pues esa oferta no podría vincular a Chedraui o no podría vincular a alguna otra tienda que tenga el mismo producto, y no por el hecho de que Walmart la haya puesto con descuento no significa que el resto de las tiendas estén obligados a otorgar un descuento similar. Por tanto, esto es lo mismo que acontece con las declaraciones que emiten los jefes de Estado o con los representantes del Estado, que solamente los puede vincular a estos y no puede generar obligaciones o compromisos con terceros estados que se encuentren ajenos a esto. En relación a lo que decías hace rato, Armando, en el ámbito del derecho internacional público existe el principio de estopel. Esto implica que los estados no pueden andar diciendo, bueno, todo el tiempo actuando de cierta manera, pero en el momento en el que ya no les conviene, digan, ¿sabes qué? Ya no va a ser de esta manera, sino va a ser de otra. Entonces, no puede ser de esta manera porque si lo hacen estaría generándole aún así responsabilidad internacional al Estado, porque seguramente deben de existir elementos suficientes para acreditar las veces en que se ha conducido de cierta manera el Estado y que le puede estar generando responsabilidad para el Estado en caso de actuar en sentido contrario.
¿sí? Entonces, esto es por lo que hace a las declaraciones unilaterales de los estados. Es complejo el tema de las declaraciones unilaterales de los estados porque hay quienes han señalado que no genera o no debería generar ningún compromiso para los estados que lo formulan. Inclusive hay quienes han considerado que las normas que se generan a partir de las declaraciones unilaterales de los estados, por ahí recordarán una de las clasificaciones de las normas que vimos, las de hard law y las de soft law, que vimos derecho duro y derecho blando, y justamente las declaraciones unilaterales de los estados no corresponden al derecho duro, sino corresponden a las de derecho blando, y vamos a observar que la forma a través de la cual se generan estas normas de derecho blando existe, digamos que cierta flexibilidad en cuanto a su aplicación e interpretación. No olvidemos que esta es una fuente indirecta de creación de normas de derecho internacional y esto implica que a través de las declaraciones se pueden estar formulando ciertas interpretaciones y a lo mejor tenemos un evento que es organizado después de la firma de algún tratado, los jefes de Estado pueden hacer estos pronunciamientos o fijan sus posturas en relación al tratado y quizá dentro de las propias declaraciones el Estado mexicano diga, el Estado mexicano se compromete a dar un puntual seguimiento en materia de derechos humanos. Y 3 doritos después encontramos cuál es la realidad del Estado mexicano. Entonces, podemos observar lo que acontece con nuestro país y la forma en la que realizan o emiten estos discursos que de algún modo le puede generar compromisos al Estado mexicano y le puede eventualmente generar responsabilidad internacional ante su falta de cumplimiento. Claro que su contraparte tiene que acreditar la existencia de estos dichos que hayan sido realizados de manera pública, notoria y que hayan sido emitidos por autoridad competente para vincular al Estado. E insisto, no es lo mismo que vaya Juanito Pérez o el Juanito de Iztapalapa y por azares del destino llegue a la Asamblea General de las Naciones Unidas y solamente con el mote de Juanito Pérez, pero no es el ministro de Relaciones Exteriores Juanito Pérez. Si no tiene ese cargo, pues simplemente, pues qué bueno, mucho gusto por participar. Estuvo muy bien su discurso, pero vámonos, lléguele. Adelante, Armando. ¿Y qué pasa con los acuerdos interinstitucionales, profesor? Tenemos un problema y es justo el tema que viene a continuación con el tema de los tratados, porque para nuestro país no tienen el rango de tratados. Sin embargo, tenemos el problema de la interpretación del artículo segundo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde se establece justamente el concepto de tratado, donde debe de ser por escrito entre dos o más sujetos del derecho internacional y existen posturas divididas en torno a este tópico en la academia, porque hay quienes señalan que no le debería de generar responsabilidad internacional al Estado mexicano en caso de incumplimiento. Y desde el punto de vista del derecho interno, cuando hablamos de los tratados hay una diferencia de grado entre uno y otros. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirven estos acuerdos interinstitucionales? ¿O cuál es su diferencia con los tratados internacionales? En el caso de nuestro país, en relación a los tratados, recordemos que estos pueden ser celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado. Si no reúne estos dos requisitos, se entiende que no puede ser la ley suprema de toda la Unión. Y bueno, en el caso de los acuerdos interinstitucionales, debemos observar que los acuerdos interinstitucionales solamente se dan bajo, digamos, bajo las facultades o atribuciones que tiene asignada una área o una parte de la Administración Pública Federal. Pensemos en el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria tiene la necesidad de establecer ciertos acuerdos con n número de países para evitar la doble tributación y para evitar la evasión de impuestos. Entonces, el SAT tiene que celebrar varios acuerdos interinstitucionales con sus similares de otros países. En este caso, quizás sea con el Tesoro en Estados Unidos, una cosa de estas, que es el órgano encargado del cobro de los impuestos. Y así lo puede ir haciendo con cada uno de los órganos que tienen estas facultades similares a las que tiene el SAT. Y se hace con la idea de verificar si se están cumpliendo o no con las obligaciones fiscales de las personas físicas o morales que se encuentran en territorio nacional, pero que también tienen su domicilio en otros estados.
Estos acuerdos interinstitucionales normalmente es para que fluya la información y hacen este intercambio para verificar qué es lo que ocurre con esas personas e identificar si están sacando recursos del país que no están siendo grabados, y esto le permite identificar este tipo de operaciones al Servicio de Administración Tributaria. Pero este acuerdo que está celebrando con su similar tiene que ser forzosamente en el ámbito de su competencia. ¿Dónde se limita su ámbito de competencia del SAT? En su ley orgánica correspondiente. Y ahí vamos a encontrar cuáles son las facultades, atribuciones que tiene a su cargo el SAT, de tal modo que estos convenios que celebre tiene que hacerlos con sus similares, no los va a poder hacer, por ejemplo, no puede ser entre el SAT y la Secretaría de Salud de algún otro país, por ejemplo, o con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque sus ámbitos de competencia son distintos. Si fuera la Secretaría de Turismo, tiene que buscar sus similares con otras secretarías o ministerios similares con otros países. Normalmente los acuerdos interinstitucionales, pensemos en el caso de la universidad, en el caso de la UNAM, todos los convenios que ustedes han escuchado que signa la universidad y que permiten el intercambio de estudiantes, tienen como naturaleza jurídica el de ser acuerdos interinstitucionales, y solamente la UNAM los puede celebrar en su respectivo ámbito, ni modo que se meta en materia de fiscalización, porque ahí sería el SAT, pero sí en materia de intercambios estudiantiles o para generar investigaciones o de otro tipo, la universidad puede generar estos acuerdos y solamente puede vincular estas entidades. El problema que observamos a nivel internacional es que ¿qué ocurre si, por ejemplo, alguna de las partes deja de cumplir con la parte que les corresponde? Y el planteamiento que se hace desde el punto de vista doctrinal es si este incumplimiento, como órgano perteneciente al Estado, le puede generar responsabilidad al Estado en su conjunto. El problema es que en México no tienen el mismo grado o nivel los tratados y estos acuerdos interinstitucionales, porque en el caso de los tratados nos queda claro que tienen que ser celebrados y aprobados por el Senado de la República, pero estos acuerdos interinstitucionales no pasan por el Senado de la República. Sí deben de tener el visto bueno, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un registro de todos los acuerdos interinstitucionales que tiene celebrado nuestro país, pero de ninguna manera pasan por el Senado de la República. Entonces hay una diferencia de grado ahí, y el problema al que nos enfrentamos es la definición que tenemos en la Convención de Viena, porque desde el punto de vista del derecho interno no tendrían el mismo grado o nivel estos tratados y los acuerdos interinstitucionales. No sé si con esto se resuelva la pregunta, Armando. Lo vamos a revisar de todas formas en la siguiente clase, y en parte de esta, si es que nos da tiempo, de revisar cuáles son estas diferencias que existen, porque es importante identificarlas, porque en el caso de los acuerdos interinstitucionales, hasta los mismos municipios pueden celebrarlos con otras entidades o con sus similares en otros países. Por ejemplo, no sé si hayan escuchado que existen ciudades hermanas, que por ejemplo aquí en México, bueno, es un decir, esto no me consta, Celaya puede tener una ciudad hermana en Estados Unidos que puede ser, no sé, Atlanta, es un decir, porque no, esto no existe, aclaro nada más. Estos acuerdos se generan en materia educativa, cultural, de otro tipo. La idea es que exista como estos acuerdos que se dan en materia de hermandad de ciudades, es porque existe un número importante de ciudadanos o de personas de estos lugares en el extranjero y que obliga a que exista este intercambio cultural. Entonces, quizás los que vivan en provincia lo pueden entender mejor, porque hay ciudades, por ejemplo, en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y buena parte del norte del país, donde, bueno, son expulsoras de personas y se van a Estados Unidos, y por el intercambio que hay de dinero y de personas entre estos dos lugares, pues es necesario que existan este tipo de acuerdos. Entonces, vamos a dejarlo todavía como pendiente las diferencias específicas, porque la ley sobre celebración de tratados establece las diferencias específicas
entre los tratados y estos acuerdos interinstitucionales. La principal es que en uno aprueba el Senado y en el otro solamente tienen el visto bueno del Senado de la República, perdón, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es importante hacer notar que la Secretaría de Relaciones Exteriores le puede decir al municipio perdido de no sé dónde que quiere celebrar un acuerdo interinstitucional con otro condado perdido en los Estados Unidos de Norteamérica. La Secretaría de Relaciones Exteriores le puede decir a esa entidad que pretende la celebración de este acuerdo interinstitucional cuáles son los defectos y las posibles invasiones de competencias que pueden haber y puede hacer el señalamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que no significa que por el simple hecho de que la Secretaría de Relaciones Exteriores les diga que no, significa que no se vaya a llevar a cabo. A veces los municipios o los órganos de la Administración Pública Federal, a pesar de que no están de acuerdo, dicen, lo celebro porque lo celebro, y así se van, aunque no tengan el visto bueno de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, vamos a avanzar. No sé si existe alguna otra pregunta en relación a los actos unilaterales de los estados y al otro tema, ¿no? Bueno, ahora avancemos a las resoluciones emitidas por los órganos internacionales. Aquí vamos a encontrar ejemplos como recomendaciones que pueden emitir la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de los Estados Americanos puede formular algunas recomendaciones a petición de la Asamblea General o las recomendaciones que eventualmente emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto tiene una diferencia importante con una sentencia. Fíjense bien, todavía no hemos agotado, pero ya de acuerdo a lo que han revisado, ya se habrán percatado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite recomendaciones a los estados. Les dice a los estados, es posible que estas conductas que se están denunciando en contra tuya son constitutivas o pueden dar lugar a la responsabilidad internacional. Por tanto, se recomienda realizar A, B, C, D y E. Pero queda en manos de los estados si aceptan o no esta recomendación que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia de que cuando se emite una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta resulta vinculante y tiene que ser cumplida en los términos en los que fue dictada. La Asamblea General tanto de la ONU como de la Organización de los Estados Americanos, en ambos casos no son vinculantes para los estados, y esto significa que queda en libertad de las partes o a quienes esté dirigida esta recomendación acatarla o no. ¿Sí? Bueno, estas son las fuentes del derecho internacional público y con esto concluimos la unidad número 3 de nuestro programa de estudios. Entonces, vamos a ahora revisar otro tema que también es importante y a mí me gusta mucho explicar y me emociona, no sé por qué, por ñoño yo creo. Entonces, vamos a revisar ahora la unidad número 4 que tiene que ver con el tema de los tratados. Este es un tema sumamente interesante, como ya advirtieron ahorita que empezamos a revisar el tema de las diferencias entre los tratados y los acuerdos interinstitucionales, pues ahora vamos a revisar en lo particular qué son esto que llamamos tratados. Inclusive hay quienes señalan que no deberíamos de ponerles el mote de internacionales, porque si es un tratado se entiende de antemano que intervienen dos o más sujetos del derecho internacional público y hay quienes podrían señalar que se trata hasta de un pleonasmo. El utilizar el nombre completo de tratado internacional y que bastaría solamente con mencionar la palabra tratado para referirnos al acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre dos o más sujetos del derecho internacional. Bien, ahora vamos a hacer un breve señalamiento acerca de las etapas para la celebración de los tratados y no sé si ven la pantalla. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar que en general estas son las etapas o los pasos que debemos seguir para la celebración de un tratado. En un primer término encontramos la negociación, la adopción del texto,
Espérenme tantito porque no sé cómo mover el cuadrito este. Y así encontramos la negociación, la adopción del texto, la autenticación, la firma ad referéndum, la aprobación, el depósito del instrumento de ratificación, la publicación y el inicio de la vigencia. Estas son las etapas que podemos observar para la celebración de un tratado. Así podemos encontrar lo siguiente. Fíjense bien lo interesante de este proceso de celebración del tratado. Ahorita no nos vamos a ocupar de identificar cuál es el concepto de tratado, porque de algún modo ya lo estuvimos revisando ahora que vimos las fuentes del derecho internacional, pero sí nos vamos a ocupar de revisar en qué consiste, por ejemplo, la negociación y cada una de estas etapas. Vamos a iniciar el día de hoy revisando en qué consiste la negociación y por qué es tan importante la negociación como una etapa de la celebración del tratado. Y fíjense bien que ustedes saben que inclusive para cuando nosotros celebramos un contrato, pues es muy importante el ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las cláusulas del contrato. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pensar que vamos a vender un automóvil. Si yo soy el vendedor, pues yo le voy a mostrar las principales ventajas que tiene el automóvil al comprador. Le voy a decir, sabes que mira, fue único dueño, tiene factura original, prácticamente no tiene golpes, la pintura está impecable, el coche está muy padre. Entonces, esa es la cantidad que yo quiero recibir a cambio de la compra, a cambio de venderte el coche. Vamos a pensar, bueno, pues el comprador de entrada va a llegar a decir, ¿sabes qué? Pues está muy bonito tu coche por fuera, pero fíjate que ya se le empiezan a escuchar algunos ruidos, ya los amortiguadores no le sirven, la batería está en mal estado, tiene un alto kilometraje, no sé, los filtros también ya se le tienen que cambiar y estos son gastos que yo tengo que hacer si yo lo compro. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer el comprador? El comprador lo que va a decir es señalar todos los defectos posibles que puede tener el automóvil que es objeto de la compraventa. Y se da como esta especie de negociación entre las partes para establecer cuál es el precio justo que debe pagarse a cambio de la entrega del automóvil. Estamos de acuerdo que cuando estamos en una negociación de este tipo, pues ambas partes van a tratar de sacar el mayor provecho posible de acuerdo a sus intereses. Yo como vendedor voy a procurar obtener la mayor ganancia posible de la venta del automóvil y como comprador voy a buscar obtener un descuento o una reducción en el costo para señalando todos los defectos que pueda tener y se va a generar una discusión para poder llegar a la compra de ese automóvil. No quiero decir con el término de discusión a pleito, pero van a tener que negociar, van a tener que platicar para ver cuáles son los términos y el contenido de ese contrato. Ahorita estamos hablando de un contrato de compraventa, pero en general los contratos requieren del acuerdo de voluntades y que se hagan ciertas concesiones de manera recíproca para que se pueda llevar el acto. Bueno, en el caso de los tratados funciona de manera similar, así como hemos visto que existe una especie de regateo entre las partes, vamos a observar que en el ámbito del derecho internacional público puede acontecer una situación similar. Nos vamos a ocupar en este momento de las negociaciones y les quiero comentar lo siguiente. Para quienes ya llevaron la materia con el maestro Goy Tortuga, recordarán por ahí el ejemplo del prisionero. Y esto tiene aplicación en el ámbito de las negociaciones a nivel internacional por lo siguiente. Así como ya hemos visto que en el ejemplo de la compraventa del automóvil que existe este regateo por ambas partes de obtener un beneficio, lo vamos a tratar de ilustrar con esta teoría del prisionero. Y fíjense bien las opciones que tenemos en pantalla. Si es alguien que está en prisión, su primera opción es la mejor de todas, ¿sí? Que es escapar de la cárcel sin ser herido. Pero esto, ¿cómo se traduce en el mundo de las negociaciones de un tratado?
No sé si recuerdan la postura de Donald Trump cuando se inició la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Donald Trump no llegó en una posición derrotista, ay, no, 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 yo voy a acceder a todo lo que diga México. Evidentemente no. La posición del gobierno de Estados Unidos a mí es al que más le venden y por tanto yo estoy en posición de exigir las condiciones de este tratado. Entonces la posición del gobierno de Donald Trump fue, primero pongo contra las cuerdas a México y a Canadá y después sobre eso negociamos. Y esto implica que esta primera opción es obtener el máximo de beneficios posible sin hacer concesiones. ¿De acuerdo? En el ejemplo que tenemos en pantalla del prisionero, implica que si logra salir de prisión, obtuvo su libertad y no recibió disparo alguno al momento de salir de prisión. Ese es el mejor escenario para el prisionero de guerra. Pero no siempre se tiene tan buena suerte. Entonces, el mejor escenario para nuestro prisionero sería este. La segunda opción para nuestro prisionero sería escapar de la prisión con algunas heridas. Si bien recuperó su libertad, pues a lo mejor un rozón de una bala, una cosa de estas, pero obtuvo su libertad. Y si lo trasladamos al mundo de las negociaciones y sobre todo en un tratado, estamos hablando que se obtuvo el mayor número de ventajas posibles, pero se tuvieron que hacer algunas concesiones. No en todo, pero pues se tuvo que ceder en algo. No sé si por ahí recuerdan que el gobierno de Estados Unidos en algún momento le dijo a México, ¿sabes qué? Y a Canadá, voy a imponer aranceles a la importación de acero y de aluminio proveniente de México y de Canadá y del resto del mundo. Y para que no se aplicaran estos aranceles al aluminio y al acero proveniente de México, pues tuvieron que hacer ciertas concesiones también México y Canadá al respecto. Y quizá México y Canadá se encontraban en esta segunda opción. Pensemos en el tema automotriz, porque fue donde se dio el principal jaloneo en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá. Primero, Estados Unidos dice, yo quiero que buena parte de las fábricas de automóviles regresen a los Estados Unidos de Norteamérica en lugar de que se vayan a México. ¿Cuál fue el argumento de Estados Unidos? No quiero que se vayan a México porque necesito la inversión en mi territorio. Y México está incurriendo en prácticas desleales de comercio porque mientras el costo de la mano de obra al interior de los Estados Unidos de Norteamérica es muy elevado, en México realmente lo que le pagas a los ingenieros técnicos que participan en la fabricación de un automóvil es de risa. Es solo para tratar de ilustrarlo, porque en el fondo, si comparamos los costos de la mano de obra en México y en Estados Unidos, hay una diferencia importante. Entonces, México, para no perder, digamos, el principal mercado de venta de automóviles, tuvo que hacer ciertas concesiones. Y estas concesiones, quizá para no perder este papel protagónico que tiene México en la venta de automóviles a Estados Unidos, tuvo que ceder a los reclamos de este país. ¿Cuál era el principal reclamo de Estados Unidos hacia México? No solamente fue en el ámbito laboral, de decir que había una práctica desleal de comercio por parte de México en la producción de automóviles. El otro gran problema al que nos enfrentamos o se enfrentó México en la negociación de este tratado fue justamente en el contenido nacional de los automóviles. Porque Estados Unidos dijo, sí, vienes y me mandas todos estos automóviles a mi territorio, pero ¿sabes qué? Tú solamente estás funcionando como una especie de Lego. ¿Por qué?
Porque sí están muy padres tus coches, México, pero ¿qué crees? La mayor parte de los insumos que necesitas para la fabricación de esos coches no los estás produciendo en tu país, ni siquiera están siendo producidos en el área de América del Norte. Y pues evidentemente el gobierno de los Estados Unidos lo que estaba exigiendo es un alto contenido de origen, de contenido nacional. Y para cumplir estas reglas de contenido nacional, se le exigió a México que al menos tuviera el 70% de componentes de ese vehículo, de piezas no solamente que fueran producidas en México, tendrían que producirse o en los Estados Unidos o en Canadá para que pudieran pasar con el 0% de arancel. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estaban haciendo las fábricas que se instalaban en el país? A nosotros desde un punto de vista del empleo nos conviene que lleguen este tipo de fábricas. Ya desde el punto ambiental y otras cosas quizá no tanto. Pero desde el punto de vista de la creación de empleos y otras cosas, es positivo para el país. Desde esa perspectiva, lo que estaban haciendo las empresas se instalan en territorio nacional, pero buena parte de los insumos venían de otras partes del planeta. Entonces aquí en México solamente se juntaban esas piezas, se armaba el coche y se le ponía el hecho en México y se exportaba a Estados Unidos, que es lo que está alegando el gobierno de Donald Trump. Con todo esto se tuvieron que modificar estas reglas y exigir un mayor contenido nacional de este tipo de productos. Quizá México no perdió su alta participación que tiene en el mercado estadounidense, pero a cambio de eso tuvo que hacer ciertas concesiones para seguir vigente en el mercado americano. Entonces, a cambio de esto, tuvo que ceder en el tema de sindicatos, que seguramente ya lo habrán escuchado, tuvo que ceder en el contenido que deben de tener estos automóviles y ciertas normas que ahora se tienen que cumplir. Entonces, quizá en este ejemplo que estamos abordando, pues México no perdió este papel, pero tuvo que hacer ciertas concesiones para no perder ahí. Vamos a nuestra tercera opción de nuestro prisionero. En esta tercera opción, fíjense bien, no logra escapar nuestro fugitivo. Lo intentó, pero no pudo. Lo atraparon y le dijeron, ¿a dónde vas? Te quedas aquí. Entonces lo atrapan y digamos que aquí la única ventaja fue de que no resultó herido y pues se tiene que quedar con lo que se decida, ¿no? No pudo obtener su libertad. Y nos vamos a la cuarta opción, que ya no es muy buena que digamos, de que no logra escapar y además resulta herido. Entonces, ¿de qué le sirvió planear? De nada. Y en ese esquema, no sé si por ahí recuerdan que platicamos en los tratados de Versalles como el instrumento a través del cual se le pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Y ahí recordarán en la Primera Guerra Mundial, ahí recordarán que a Alemania se le impusieron unas condiciones terribles, desde el punto político, económico, militar, se le impusieron condiciones realmente significativas o muy fuertes, y pues ahí, como perdió Alemania la guerra, pues no le quedó de otra más que aguantarse y cumplir con los términos que fueron señalados en el Tratado de Versalles. Porque ahí ni logró escapar, ni ganó la guerra, y además de que perdió la guerra, de tener que reparar todo lo que en su momento sucedió al interior de su territorio, pues tenía que pagar también las indemnizaciones al resto de las potencias vencedoras. Entonces, digamos que en el caso de Alemania y en los tratados de Versalles, podríamos ubicarlo en esta cuarta y última opción. Pero fíjense bien que dentro de los procesos de negociación, esto puede hacerse presente porque los estados pueden llegar a tratar de negociar algo, pero al final del día quizá no lo logren, y además de que no lo logran,
pues tienen que hacer grandes concesiones, tienen, digamos, que ceder ante muchas de las demandas de sus contrapartes. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta o comentario. ¿Todo bien? No, todo bien. Bueno, entonces avanzamos. Y esta idea de las negociaciones, fíjense que resulta interesante, porque como les decía hace un rato, en estas negociaciones pues se da de todo, digamos. Y en este tipo de negociaciones podemos observar que se hacen presentes los intereses de los estados, porque cuando estamos hablando de los tratados se pueden tocar fibras sensibles, digamos, de los propios estados, donde no quieren hacer grandes concesiones, y es aquí donde nos enfrentamos justamente a algunos de estos escenarios. Quizás sea una buena jugada y nos vayamos con la primera opción, pero quizá tengamos que hacer concesiones en otros aspectos que no se tenía contemplado hacer. Entonces, estos escenarios deben de tenerse presentes en el momento en el que se llevan a cabo estas negociaciones. En la negociación de un tratado implica que debe determinarse inclusive el lugar en el que habrán de llevarse a cabo estas negociaciones. Por ahí no sé si recuerdan que en el proceso de renegociación del TEMEC se estuvieron señalando como sedes tanto en México, en Estados Unidos, como en Canadá, en donde habrían de tener lugar estas rondas de negociación. Entonces, los estados en este proceso de negociación pueden establecer una especie de calendarización de las actividades y de los temas y de las rondas que habrán de llevar a cabo para establecer el objeto y fin del tratado. ¿Sí? En estas rondas de negociación ya hemos visto, puede señalarse un calendario, los temas a discutir, los idiomas oficiales en que habrán de discutir las partes, porque imagínense si se trata de un tratado multilateral, por ejemplo, resulta complejo, pues si uno habla chino, el otro habla español y el otro habla árabe, ¿cómo nos vamos a entender? Necesitamos al menos establecer las reglas comunes bajo las cuales se tendrá que llevar a cabo este proceso de negociación. Ya hemos visto que se tiene que definir la sede de las negociaciones, el idioma, las fechas, y en esta primera etapa del proceso de celebración del tratado tendrá que quedar definido en lo general cuál será el objeto y fin de ese tratado, es decir, para qué se están vinculando las partes y para qué están participando en este proceso de negociación. Para eso se van a reunir. Y quizá estas negociaciones pueden ser informales, y aquí les adelanto que quien puede iniciar este proceso de negociación puede ser la representación diplomática que exista de manera permanente de los estados. ¿Se acuerdan lo que habíamos platicado en los antecedentes del derecho internacional? Que una de las principales funciones que tienen las embajadas es servir como ojos y oídos del estado que lo envía en el estado receptor. El estado receptor es a donde llega el embajador, pero la principal misión que tiene el embajador es escuchar y ver todo lo que se dice de su país, bueno, del país que lo envía, en el lugar al que está llegando el embajador. Por tanto, recordarán que los embajadores tienen como principal objetivo pues establecer nexos de carácter político al lugar en el que llegan. Por tanto, a veces el mismo personal diplomático, los embajadores, son los que se encargan de realizar los primeros contactos con las autoridades del estado receptor. Y si vamos a pensar como en el caso de nuestro país con los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos muchos asuntos en común y que es necesario que se revisen de manera cotidiana, de manera diaria, y ver cómo se van a resolver estos problemas. De tal modo que los embajadores pueden ser el primer contacto entre los países para iniciar estos procesos de negociación. Puede ser que sean informales los primeros acercamientos entre las partes, y poco a poco pueden irse involucrando otros actores que pueden participar
en este proceso de negociación. Así vamos a encontrar que existen distintos niveles o distintos tipos de negociación. En pantalla ustedes pueden observar que se pueden clasificar las negociaciones por la calidad de los participantes o por el tipo de asunto. Pueden calificarse este tipo de negociaciones en orden a la calidad de los participantes como de alto nivel, nivel medio o de nivel ordinario. Y fíjense bien las diferencias que podemos observar en cuanto a la calidad de los integrantes de los equipos negociadores de las partes. Así podemos encontrar que estas negociaciones clasificadas en orden a los participantes, encontramos las de alto nivel, nivel medio y a nivel ordinario. En las negociaciones de alto nivel intervienen directamente los jefes de Estado o los ministros o secretarios de Relaciones Exteriores. Son quienes intervienen de manera directa, ¿sí? Entonces, seguramente cuando intervienen directamente los jefes de Estado o los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores es porque es sumamente delicado e importante el asunto que se está revisando. Para que tengan que presentarse de manera directa a los jefes de Estado, ya nos debe de llamar la atención porque seguramente el objeto y fin del tratado va a afectar directamente a los estados. Y dada la naturaleza de ese tratado, se hace necesario que participen los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores o los jefes de Estado. Después vamos a encontrar negociaciones de nivel medio. Y se entiende que estos no cuentan con la atribución explícita de la representación estatal, sin embargo, son enviados por parte de los estados. Ahora revisemos, creo que aquí está mal, creo que se revirtió. Bueno, vamos ahora, en la de nivel ordinario, señalemos también que vamos a observar la participación de aquellos que cuentan con la representación del Estado y la tienen que acreditar mediante sus poderes plenipotenciarios, ¿de acuerdo? Fíjense bien que estos ministros plenipotenciarios significa que tienen un documento expedido, en el caso de nuestro país, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que se acreditan tener este carácter y con el que acreditan que representan al Estado correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, en estas negociaciones de nivel medio, encontramos que participan estos ministros plenipotenciarios. En las negociaciones a nivel ordinario, vamos a encontrar que participan los embajadores, los delegados permanentes ante organizaciones internacionales. El embajador de México en Estados Unidos cuenta con la representación, digamos que permanente u ordinaria de nuestro país. En el caso de Juan Ramón de la Fuente, ustedes saben que en este momento participa como un jefe de misión diplomática en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la representación, o si llega a participar en alguna negociación Juan Ramón de la Fuente, implicará que se trata de una negociación de nivel ordinario, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la calidad de los sujetos que intervienen o de los participantes, es que se clasifican de esta manera las negociaciones. Las negociaciones también pueden clasificarse por el número de partes que intervienen. Esto es en bilaterales o multilaterales. Cuando estamos hablando de negociaciones de carácter bilateral, significa que solamente intervienen dos estados, mientras que cuando hablamos de negociaciones multilaterales,
estamos en presencia de 3 o más estados que participan en el proceso de negociación. Y fíjense bien que cuando se trata de negociaciones de carácter multilateral, resulta necesario que desde el proceso de negociación se pongan de acuerdo las partes para establecer la manera en la que habrán de adoptar las decisiones en cuanto a los acuerdos alcanzados. Y esto, ¿por qué lo explico? En un acuerdo quizá bilateral o trilateral puede ser sencillo que se establezca que sea por unanimidad, que se vayan aprobando los acuerdos alcanzados. Pero ¿qué es lo que ocurre si tenemos un tratado de carácter multilateral y alguno o algunos países dicen, ¿sabes qué? Yo no le entro si está redactado de esa manera. Y no por el hecho de que alguna parte de las partes, perdón, algún sector de las partes negociantes se oponga. Si esto ocurre, se puede empantanar el proceso de negociación, sobre todo cuando son muchos países los que intervienen en este proceso. Entonces, dentro del proceso de negociación, tienen que fijar las reglas de cómo se van a tener que ir aprobando los acuerdos que se alcancen. Si es un acuerdo bilateral, creo que es más que evidente que tiene que ser por unanimidad. Si no se ponen de acuerdo, pues simplemente no avanza y no pueden construir ningún acuerdo, no pueden construir ese tratado. Pero en los tratados multilaterales sí es necesario que se establezcan en esta primera fase de la celebración del tratado cuáles serán esas reglas. Si va a ser un porcentaje, si 2/3, no sé, los estados se tienen que poner de acuerdo para determinar si se reúne el 50% más uno de los votos para la aprobación de los acuerdos, pues adelante. O si se requiere una mayoría relativa, que puede ser el 75%, lo que ustedes quieran, de los integrantes de este proceso de negociación, y esto se hace para ir avanzando. Porque si un sector o una parte dice, sabes que yo no quiero entrarle ahí porque no me gustan los términos en los que están redactados, pero en lo demás sí, pues quizá al final se deje solo esa parte donde no se está de acuerdo y empiecen a revisarlo para tratar de que satisfaga a todas las partes en la celebración de ese tratado. Ahora vamos a observar que las negociaciones de un tratado pueden clasificarse en jurídicas, políticas y económicas. Cuando estamos hablando de negociaciones de carácter jurídico, vamos a observar que se trata de asuntos que tienen que ver con el desarrollo de instituciones en el ámbito del derecho internacional. Si estamos hablando de la creación de una nueva organización, vamos a pensar que prospera la idea de que desaparezca la Organización de los Estados Americanos. Estamos hablando de negociaciones de tipo jurídico, porque quizás se tenga que crear una nueva organización con una nueva estructura, con una nueva forma de funcionamiento, con nuevas características distintas a la actual Organización de los Estados Americanos. Vamos a observar que también pueden existir negociaciones de carácter político y tienen que ver con la relación de convivencia entre los distintos estados y su interacción cotidiana. Pero también puede ser que además de las negociaciones de carácter jurídico y político, se sumen aquellas que son de carácter económico. Y esas negociaciones de carácter económico se presentan en el ámbito, digamos, financiero, monetario e incluso comercial. Y en este sentido podríamos clasificar las negociaciones de carácter económico, justamente las que se llevaron a cabo para la celebración del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, o bien todos los tratados de libre comercio que tiene celebrado nuestro país con buena parte de la comunidad internacional. Quizá desde el punto de vista de las negociaciones de carácter político, imagínense cuando se dieron aquellas para determinar qué es lo que se entiende por asilo político, qué se entiende por refugio. Donde se tratan este tipo de cuestiones es donde las podríamos calificar de esta manera. Entonces, como podrán ustedes advertir, ya se acabó la clase y nadie me dice nada. Denme un segundito nada más en lo que tomo la captura de pantalla.
No se preocupe, son 2 minutitos pasados de la hora, no hay problema. Bueno, Y aparte está entretenido. es que está padre el tema y a mí me gusta mucho explicar el tema de los tratados, no sé por qué, pero nos vemos el próximo miércoles y cuídense mucho. Un abrazo a todos. Claro que sí, Gracias. maestro. Bye, Gracias, maestro. hasta luego. Profesor, gracias. Bye.